Cuando pillé a la Asociación de Propietarios vendiendo en secreto 1.700 acres de tierras de cultivo generacionales de mi familia, decidí recordarles quién controla su suministro de agua. ¿Qué harías si descubrieras que tus vecinos te están robando todo lo que has trabajado toda tu vida para construir? Comenta a continuación desde dónde estás mirando. La mañana era perfecta para plantar. Cielos azules despejados con la brisa suficiente para refrescarme. Estaba en mi tractor antes del amanecer, de la misma manera que mi abuelo me enseñó hace 30 años. Mi teléfono vibró por quinta vez, pero lo ignoré. Nada era más importante que plantar estas semillas. Mi familia ha sido dueña de esta granja de 2.000 acres durante 4 generaciones, y la siembra de primavera no espera a nadie, ni siquiera a los vecinos enojados. Cuando finalmente revisé mis mensajes en el almuerzo, casi me ahogo con mi sándwich. 10 llamadas perdidas de los vecinos, 3 mensajes de voz de mi primo y una carta formal en mi correo electrónico de la Asociación de Propietarios de Oak Ridge Estate, con el asunto aviso de infracción. No podía creer lo que estaba leyendo. Afirmaban que el ruido de mi tractor violaba su disfrute pacífico por la pérdida y mi pollo. Los golpes de estado crearon olores ofensivos que afectaron los valores de sus propiedades. El nuevo desarrollo de viviendas solo había estado allí durante 8 meses. Mi granja había estado aquí desde 1892. La carta terminaba con una demanda de cesar todas las operaciones agrícolas dentro de los 500 pies de su límite de propiedad dentro de las 48 horas o enfrentar una multa diaria de $200. Me reí a carcajadas. No tenían autoridad sobre mi tierra. Arrugué el papel y lo tiré a un lado. A la mañana siguiente me desperté con el sonido de la puerta de un auto al cerrarse de golpe. Una mujer con un traje de pantalón blanco impecable marchaba por mi patio delantero, portapapeles en mano, seguida por 2 hombres con polos con el logotipo de Oak Estates. «Señor Jackson», llamó cuando subí a mi porche. «Soy Karen Wilson, presidenta de la Asociación de Propietarios de Oak Estates. Necesitamos discutir sus continuas violaciones». Crucé los brazos. No hay nada que discutir. Su asociación de propietarios no tiene jurisdicción sobre mi propiedad. La sonrisa plástica de Karen no vaciló. En realidad, según la Junta de Zonificación del Condado, su exención agrícola expiró el año pasado. Su propiedad ahora está sujeta a nuestros estándares comunitarios, como se describe en la sección del Código Municipal. 42.3. Que me tomó por sorpresa, mis facturas de impuestos a la propiedad. Ciertamente no habían cambiado mi familia. Ha cultivado esta tierra durante más de 100 años. Dije que ninguna asociación de propietarios puede repentinamente reclamar autoridad sobre ella. La sonrisa de Karen se volvió. Los tiempos fríos cambian. Ahora tenemos estándares nuestros. Residentes pagaron precios premium por casas con valores de propiedad garantizados. Me entregó otro aviso. Este es un cese y desistimiento oficial. La Junta votó unánimemente para hacer cumplir estas restricciones. Cuando se fueron, mi primo Tom llamó, vivía en Oak Estates y sirvió en el ayuntamiento. Han estado planeando esto durante meses. Advirtió que algo extraño está sucediendo. Karen ha estado teniendo reuniones privadas con desarrolladores y cambiando las actas de las reuniones después de que se aprueban. Pasé esa noche revisando los registros del condado en línea. Mi exención agrícola todavía era válida por otros 5 años. Karen me había mentido directamente en la cara durante la semana siguiente. Seguí trabajando en mis campos como de costumbre, ignorando las cartas cada vez más amenazantes. Luego vinieron las quejas por ruido al sheriff, quien se disculpó. Explicó que tenía que responder a cada una. «Mira, Mike», dijo Sheriff Davis, un viejo amigo de la escuela secundaria. «Sé que esto es ridículo, pero están presentando quejas todos los días. Incluso han comenzado una petición alegando que su granja es una molestia pública». No podía creer lo rápido que estaban escalando las cosas. «Dave, mi familia ha estado alimentando a este condado por más tiempo que ese desarrollo ha tenido caminos pavimentados. ¿Qué está pasando realmente aquí?». Bajó la voz. «No debería decirles esto,
Pero hubo una reunión a puerta cerrada la semana pasada. Comisionados del condado, algún desarrollador de la ciudad y la junta de HOA están presionando mucho para un gran proyecto esa tarde. Vi extraños ERs en trajes caminando por mis campos orientales tomando fotos y medidas. Conduje mi camioneta por el campo para enfrentarlos. ¿Puedo ayudarlos, caballeros? Están invadiendo una propiedad privada. Un hombre alto con un traje caro extendió su mano. James Miller, Westview Development Corporation. Solo inspeccionando el terreno para la planificación preliminar. Planeando para qué exactamente es esta mi granja. Miller parecía confundido. Consultando su tableta de acuerdo con nuestro papeleo. Westview compró 1,700 acres de Oak Estates hace 3 semanas. La construcción comienza el próximo mes para el nuevo centro comercial, Oak The Common, y condominios de lujo. Mi corazón casi se detiene. Eso es imposible. Nunca le vendí mi terreno a nadie. Me mostró los documentos digitales en su tableta. Mapas topográficos de mi Eastern Los Campos llevan sellos y firmas oficiales del condado. El propietario indicado era Oak Ridge Estates Community Trust. Debe haber algún error, dije mi voz de repente. Horse, no hay error, señor Miller respondió. Quizás debería contactar a Oak. La venta se finalizó el mes pasado. Levanté la casa y saqué las escrituras de mi propiedad de la caja fuerte. Todo parecía estar en orden, pero algo no estaba bien. Llamé a la oficina del registrador del condado. Necesito verificar el estado actual de propiedad de mi propiedad. Expliqué que el secretario tomó mi información. Un momento, señor. El silencio se prolongó demasiado. Señor Jackson, parece que hay una presentación de división de propiedad de hace 6 semanas. Según nuestro registro, la mayoría de la propiedad, aproximadamente 1,700 acres, se transfirió a Oak Estates Community Trust. Usted conserva la propiedad solo de la casa principal y los 300 acres circundantes. Mi mano comenzó a temblar. Eso es imposible. Nunca firmé ninguna transferencia. Los documentos tienen su firma, señor. ¿Quiere que le envíe copias por correo electrónico? Cuando abrí el correo electrónico, me quedé mirando lo que parecía ser mi propia firma en documentos de transferencia que nunca había visto antes. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo pudo la asociación de propietarios vender terrenos que no eran de su propiedad? Miré por la ventana y vi a Karen en su SUV de lujo, estacionada al borde de mi propiedad, hablando por teléfono mientras miraba. Directamente a mi casa cuando me vio mirando sonrió y saludó las excavadoras. Llegarían en 4 semanas. Tenía menos de un mes para averiguar cómo la asociación de propietarios había robado el legado de mi familia, y los detuvo antes de que la primera pala tocara el suelo. Me quedé congelado en mis botas embarradas cuando las palabras del topógrafo me golpearon como un rayo. Mi tierra se vendió sin mi conocimiento, imposible. Debe haber un error, dije mostrándole los mapas de la propiedad que guardaba en mi camioneta. Esta ha sido tierra de la familia Johnson por más de un siglo. El topógrafo se rascó la cabeza. Mire, solo voy a donde me dicen. Pero estas coordenadas coinciden con lo que Oak Ridge Estates proporcionó. Mis manos temblaron mientras conducía directo a la oficina de registros del condado. El secretario, la señora Rivera, había conocido a mi familia por décadas. Frank te iba a llamar, dijo, su cara preocupada. Alguien presentó nuevos documentos de propiedad el mes pasado. Pensé que era extraño, pero todo parecía debidamente notariado. Sacó los registros. En su computadora mi estómago dio un vuelco cuando lo vi oficial. Mira, papeleo mostrando 1,700 acres de mi tierra de cultivo ahora pertenecen a la Asociación de Propietarios de Oak Estates. Solo los 300 acres alrededor de mi casa permanecen a mi nombre. Esto es fraude, susurré. Estas firmas no son mías. Llamé a una reunión de emergencia con mi abogado Sam Grayson. Esta es la apropiación de tierras más absurda que he visto en 30 años de práctica. Sam dijo que estaba examinando los documentos, pero cubrieron sus huellas.
Bueno, el papeleo afirma que su abuelo vendió derechos de desarrollo hace décadas y recién ahora los están ejerciendo. Eso es ridículo. Mi abuelo nunca lo haría. Lo sé. Sam asintió. Pero luchar contra esto llevará tiempo. Ya se han vendido a desarrolladores que probablemente no tenían idea de que la venta era fraudulenta. No podía esperar. La asociación de propietarios tenía su reunión mensual esa noche, e iba a colarla. El centro comunitario OID bullía de conversación cuando entré. Karen Wilson estaba sentada en la mesa central. Su atuendo de diseñador y su cabello rubio perfecto la hacían parecer como si perteneciera a un reality show, no a una asociación de vecinos. La sala se quedó en silencio cuando la gente me notó. Esta es una reunión privada, Karen dijo fríamente. Privada como la venta privada de mi tierra. Respondí con voz firme a pesar de mi corazón acelerado. Richard Thompson. El tesorero se ajustó las gafas con nerviosismo. No tenemos ni idea de qué estás hablando. Entonces, ¿por qué hay topógrafos en mis campos orientales hoy? ¿Por qué hay papeleo que afirma que vendiste 1.700 acres de la granja de mi familia a los desarrolladores de Grid Corp? La sonrisa falsa de Karen no llegó a sus ojos. Quizás deberías revisar los registros familiares con más cuidado. Esa tierra se incluyó en nuestra zona de desarrollo desde el principio. Richard deslizó algunos papeles sobre la mesa. Todo es perfectamente legal. La venta es definitiva. Miré los documentos más de cerca en busca de archivos que mostraran límites de tierras que nunca habían existido. Mi familia tiene las escrituras originales de 1892. Dije que estos papeles son falsos, y lo sabes. Esa es una acusación grave, dijo Janet Miller, otro miembro de la junta que parecía genuinamente confundido. Karen nos aseguró que todo estaba en regla. Karen le lanzó a Janet una mirada de advertencia. El asunto está resuelto. Seguridad, por favor, acompaña al señor Johnson afuera. Un oficial de policía retirado que trabajaba en seguridad a tiempo parcial se movió hacia mí. Lo siento, Frank, solo hago mi trabajo mientras estaba afuera. Mi vecino Tom Baker me siguió hasta el estacionamiento. Tom se había mudado a Oakd hace solo un año buscando el estilo de vida rural que ahora estaba amenazado. Han estado planeando esto durante meses, susurró, mirando por encima del hombro con nerviosismo. Reuniones secretas, discusiones sobre la expansión de la huella de la comunidad. ¿Por qué nadie me lo dijo? Le pregunté a Karen. Amenazó a cualquiera que hablara. Jeff Winters cuestionó la legalidad el mes pasado, y de repente tenía 5 lalos, 000 en violaciones de la HOA. Pueden encontrar a las personas en bancarrota si quieren. Conduje a casa en un día. El legado de mi familia se desmoronaba a mi alrededor. La granja que había alimentado a la comunidad durante generaciones estaba a punto de convertirse en casas de molde y centros comerciales sin poder dormir. Saqué el viejo cofre de madera de mi abuelo, entre certificados de nacimiento y fotografías amarillentas. Lo encontré. El acuerdo original de derechos de agua de 1943. El documento detallaba cómo mi abuelo había permitido la creación de un embalse en nuestra propiedad que ahora suministraba agua no solo a nuestra granja, sino a toda el área circundante, incluido lo que ahora era Oak Estates. Leí más a fondo. Mi entusiasmo crecía. El acuerdo incluía términos específicos. El uso agrícola siempre tendría prioridad en las decisiones de asignación de agua y los derechos estaban vinculados a la propiedad original. Los 300 acres que todavía poseía legalmente. Al amanecer llamé a Sam nuevamente. Podrían haber robado mi tierra a través de papeles falsos, dije, pero olvidaron algo crucial. ¿Qué es eso?, preguntó Sam bostezando. ¿Quién controla su agua? Sam guardó silencio por un momento. Frank, ten cuidado, esto se puede poner feo. Empezaron feo, respondí. Solo lo estoy terminando después de colgar. Noté una excavadora coronando la colina en mi campo oriental. La construcción ya estaba comenzando. A través de binoculares, podía ver a Karen de pie con hombres trajeados apuntando con entusiasmo a mi mejor campo de trigo.
abrí mi computadora portátil y comencé a investigar todo lo que pude sobre derechos de agua, servidumbres y regulaciones locales de servicios públicos. Si pensaban que podían aplastar a un simple granjero, estaban a punto de aprender lo equivocados que estaban. Esa tarde, visité al viejo señor Patterson, que había mantenido los sistemas de agua del condado durante 40 años antes de jubilarse. Por supuesto que recuerdo ese sistema, dijo extendiendo planos descoloridos en la mesa de su cocina. Tu abuelo era inteligente. El control principal. Junction está aquí mismo en tu propiedad restante. Siempre lo ha estado. Tomé fotos de los planos con mi teléfono. ¿Qué estás planeando, Frank?, preguntó el señor Patterson. Sus ojos agudos a pesar de su edad solo asegurándose de que entendiera mis derechos. Respondí esa noche mientras caminaba por el límite de mi propiedad mirando las luces de Oak Estates. Centelleo en la distancia. Tomé mi decisión. No solo lucharía por mi tierra. Le mostraría a Karen y a su junta corrupta exactamente con quién se estaban metiendo. Tomé mi teléfono e hice 3 llamadas, primero a Sam, luego al periódico local y finalmente a la autoridad del agua del estado. El juego estaba a punto de cambiar. Lo que no sabía era que Karen acababa de organizar una celebración con champán para miembros selectos de la OOA y desarrolladores, prometiéndoles que la construcción estaría terminada en un año. Los valores de sus propiedades se dispararían. Les aseguró, y que la granja Isore finalmente desaparecería. Pocos sabían lo que sucedería cuando abrieran sus grifos mañana por la mañana. El sonido de las excavadoras destrozando las tierras de cultivo de mi familia me despertó al amanecer. Salí corriendo en mis pijamas para encontrar enormes máquinas amarillas destrozando la rica tierra que había alimentado a nuestra comunidad durante generaciones. Mi estómago dio un vuelco al ver que los cultivos eran destruidos justo antes de que mis ojos se detuvieran. No pueden hacer esto, grité agitando los brazos frenéticamente. Los trabajadores me ignoraron continuando su destrucción como si yo no estuviera allí. Karen Wilson llegó en su brillante SUV negro. Gafas de sol de diseñador. Ocultando sus ojos salió con tacones altos que se hundió en la suave tierra. El progreso no espera. A nadie, dijo con una sonrisa, tomando fotos con su teléfono. OAKD Villas. Será la dirección más exclusiva del condado. 30 casas a partir de solo 7 cifras cada una. Me sentí enfermo. Esta tierra produce alimentos para miles de personas. No puedes simplemente convertirla en casas de lujo. Ya lo hicimos. Karen se rió mostrándome la pantalla de su teléfono con una representación digital de casas enormes. Donde una vez estuvieron mis campos de maíz. Los papeles están firmados. El condado aprobó el cambio de zonificación la semana pasada. Mientras se alejaba, me di cuenta de que deliberadamente salpicó barro en mis botas. Me quedé allí con las manos temblorosas de ira, viendo años de trabajo duro desaparecer bajo las orugas de la excavadora. Mi vecina Emma llamó esa noche. ¿Has visto lo que están publicando en línea? La HOA se jacta de su adquisición en todas las redes sociales. Revisé su página y encontré a Karen posando con Richard Thompson y los desarrolladores. Copas de champán levantadas en alto. El título decía, Expandiendo Oak Estates. Adiós, agricultura obsoleta. Hola, vida de lujo. La sección de comentarios estaba llena de respuestas enojadas de los lugareños que dependían de mi granja para obtener productos frescos. Al menos la comunidad estaba de mi lado, pero eso no salvaría mi tierra esa noche. No pude dormir. Caminé por mi cocina hasta las 3:00 am, revisando cada documento que mi familia había conservado a lo largo de los años: certificados de nacimiento, actas de defunción, formularios de impuestos y mapas de propiedad cubrían mi mesa. Luego, encontré el acuerdo original de derechos de agua de mi bisabuelo de 1922. Lo leí con atención y luego lo volví a leer. Una lenta sonrisa se extendió por mi rostro al amanecer. Llamé a mi vieja amiga de la universidad, Sara, ahora abogada de derechos de agua. No hicieron su tarea, confirmó después de revisar.
Mis documentos que su familia posee los derechos de agua de todo el valle. La servidumbre solo otorga el uso a otros siempre que no interfiera con las necesidades agrícolas. Sabía exactamente qué hacer al mediodía. Estaba en la oficina de la Autoridad del Agua del Condado, presentando el papeleo. Los ojos de la empleada se abrieron de par en par mientras procesaba mi solicitud. ¿Está seguro de esto?, preguntó. Esto afectará a cientos de hogares. Estoy muy seguro, respondí con calma. Estoy redirigiendo la asignación de agua como es mi derecho legal. 2 días después estaba desayunando cuando mi teléfono comenzó a vibrar con notificaciones, mensajes de Facebook, mensajes de texto y mensajes de voz. Llegaron de los residentes de OH. Su agua se ralentizó hasta un goteo y luego se detuvo por completo. Karen llamó 17 veces antes de que respondiera. ¿Qué hiciste?, gritó tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. Nada ilegal, respondí untando mantequilla en mi tostada. Simplemente ejercí mis derechos de agua, como se especifica en el acuerdo de servidumbre original. El documento establece que puedo priorizar el uso agrícola. La gente necesita agua para vivir, gritó Richard de fondo. La gente también necesita comida. Contraataqué, estoy redirigiendo toda el agua a mis 300 acres restantes. Estoy intensificando la producción allí, desde que robaste el resto de mis tierras de cultivo. La voz de Karen se volvió empalagosa. Escucha, tal vez nos movimos demasiado rápido. Podemos discutir alguna compensación. El momento de hablar fue antes de que falsificaras documentos y robaras mi propiedad. Interrumpí. Ahora solo estoy protegiendo lo que queda, colgué, y salí. El sol se sentía bien en mi cara. Mientras inspeccionaba el sistema de riego, había modificado el agua que una vez abasteció a todo el valle. Ahora fluía solo a mis campos restantes. 1 hora más tarde, 3 autos de policía se detuvieron en mi camino de entrada. El sheriff Miller salió primero. Lo conocía desde la escuela secundaria. Recibí quejas sobre manipulación del agua, dijo luciendo incómodo. Le entregué mi documentación. Todo lo que he hecho es legal. Mi familia ha sido dueña de estos canales de agua por más de un siglo. Mientras él revisaba los papeles, llegó una camioneta de noticias. Karen debe haberlos llamado pensando que se pondrían de su lado. La reportera, Julie Ramírez del Canal 5, se me acercó con un micrófono. ¿Puede explicarme qué está pasando con el suministro de agua?, preguntó. Sonreí, estaría feliz de decir, sacando mapas que mostraban las líneas de propiedad originales y los documentos de derechos de agua, y también me gustaría discutir cómo la Asociación de Propietarios de Oak Ridge falsificó documentos para robar 700 acres de tierras de cultivo que han estado en mi familia por generaciones. Los ojos de Julie se iluminaron claramente. Reconoció una historia más grande que una disputa por el agua. Por la noche, la Asociación de Propietarios convocó una reunión de emergencia. No fui invitado, pero mi vecino Tom me envió mensajes de texto con actualizaciones. Todo el tiempo están enloqueciendo. Él escribió a los desarrolladores. Detuvieron la construcción. Están amenazando con demandar a la Asociación de Propietarios por tergiversación. Los valores de las propiedades ya están cayendo. A las 11:42 p.m. Sonó el timbre. Karen se quedó allí parada. Su maquillaje perfecto, corrido. Su postura segura se fue. Por favor, susurró con la voz quebrada. Abre el agua. La gente tiene hijos, padres ancianos. No pueden quedarse en casa sin agua. Me apoyé en el marco de la puerta. Suena serio. Tal vez deberían estar enojados con las personas que crearon esta situación. Podemos hablar de una compensación, ofreció desesperadamente. La miré directamente a los ojos. La compensación no es suficiente. Quiero mi tierra de vuelta. El rostro de Karen se endureció. Eso es imposible. Los contratos están firmados. Entonces supongo que no tenemos nada más que discutir, respondí empezando a cerrar la puerta. Espera, gritó. Los desarrolladores podrían estar dispuestos a reconsiderar si hay un problema de agua.
Puedo programar una reunión. Hice una pausa considerando su oferta. Mañana, 9:00 a. Mi mesa de la cocina. Trae a los desarrolladores tu abogado y todos esos documentos falsos que usaste para robar mi tierra. Mientras Karen se apresuraba a regresar a su auto, noté luces encendidas en cada casa. En Oak Estates, nadie dormía esta noche. Todos se preguntaban lo mismo, como nunca se habían preguntado de dónde venía su agua. Mis manos temblaban cuando entré al juzgado. Las cámaras destellaron. En mi cara alguien había avisado a las noticias locales sobre nuestra batalla. El juez había apresurado nuestra audiencia. Después de 3 días sin agua, había dejado a Oak Estates en caos. Algunas familias se habían registrado en hoteles solo para ducharse. La sala del tribunal estaba dividida por la mitad. En un lado estaban sentados Karen y los miembros de la Junta de la Asociación de Propietarios, con su ropa de diseñador, luciendo confiados. En el otro lado estaban mis partidarios agricultores, con botas de trabajo y ropa práctica que dependían de mi tierra para su sustento, todos de pie. El llamado Baith, cuando entró el juez Martínez Karen, me sonrió desde el otro lado del pasillo. Pensó que tenía esto en la bolsa. No sabía lo que venía mi abogado. M. Rodríguez comenzó mostrando fotos aéreas de Battery, la granja de mi familia, que datan de la década de 1950, su señoría. Esta tierra ha sido cultivada continuamente por la misma familia durante más de 130 años. Ella explicó: me gustaría presentar como prueba la concesión de tierras original, de 1892. El abogado de Karen saltó objeción. Los documentos antiguos son irrelevantes. Tenemos un acuerdo de venta legal, moderno, firmado el mes pasado. El juez Martínez frunció el ceño. Determinaré qué es relevante. Continúe, señorita Rodríguez. Mi corazón latía con fuerza mientras la señorita Rodríguez reveló nuestra arma secreta, un mapa grande que muestra todas las líneas de agua en el condado. Esta propiedad controla el acceso al agua para toda la región. Explicó que el acuerdo de servidumbre establece específicamente que el uso agrícola tiene prioridad en cualquier decisión de asignación de agua. Los murmullos se extendieron por la sala del tribunal. Observé de cerca el rostro de Karen por primera vez. Vi un destellos de preocupación en sus ojos. Su abogado presentó los documentos de venta que parecían impresionantes y oficiales. Pero la señorita Rodríguez estaba lista, su señoría. Hemos hecho que 3 expertos separados examinaran estos documentos. Le entregó una carpeta gruesa al juez. Identificaron al menos 7 señales de manipulación de documentos, incluida la manipulación digital de los límites de la propiedad. El juez frunció el ceño mientras pasaba las páginas. Estas son acusaciones graves. Hay más, dijo la señorita Rodríguez. Asintió con la cabeza a su asistente, quien trajo un carrito con 5 cajas de documentos. Hemos citado los registros bancarios de los miembros de la Junta de la Asociación de Propietarios. La cara de Karen se puso completamente blanca. Richard, el tesorero, comenzó a sudar visiblemente. Estos registros muestran depósitos inusuales en cuentas personales de 5 miembros de la Junta dentro de las 48 horas posteriores a la venta del terreno, continuó el señor Rodríguez. Depósitos que coinciden exactamente con el 2% del precio de venta dividido equitativamente entre ellos. La sala del tribunal estalló. El juez Martínez golpeó su mazo. Repetidamente. Orden, tendré orden durante el caos. Vi a Karen girarse. Hacia Richard, su rostro retorcido por la rabia, estaba buscando a alguien a quien culpar. Necesitamos un receso. Su abogado exigió estas acusaciones. Son completamente infundadas y necesitamos tiempo para preparar una respuesta. El juez aceptó un receso de 30 minutos mientras la gente salía. Me quedé sentado tratando de calmar mi corazón acelerado. Tom se deslizó en el asiento junto a mí. «Estás ganando», susurró la mitad de los miembros de la Asociación de Propietarios. «Parecen listos para tirar a Karen debajo del autobús». En el pasillo no pude evitar escuchar a Karen y Richard discutiendo en una esquina. «Dijiste que esto era infalible». Richard siseó.
Ahora enfrentamos cargos criminales. La máscara perfecta de Karen finalmente se quebró. ¿Cómo se suponía que iba a saber que su familia tenía un antiguo documento de derechos de agua? Nadie lee esa letra pequeña. Bueno, alguien debería haberlo hecho. Richard espetó los desarrolladores. Ya están hablando de demandarnos. Por tergiversación. Fingí revisar mi teléfono mientras escuchaba esto. Era mejor de lo que esperaba. Se estaban volviendo uno contra el otro cuando la corte se reanudó. El estado de ánimo había cambiado drásticamente. El abogado de Karen solicité una breve consulta con el juez y mi abogado. Hablaron en voz baja en el estrado durante varios minutos. Finalmente, el juez Martínez se dirigió a la corte basándose en la evidencia presentada. Estoy emitiendo una orden judicial inmediata que detenga todo desarrollo en los 1.700 acres en disputa. Dejé escapar el aliento que había estado conteniendo. No había terminado, pero era un comienzo. Además, el juez continuó. Estoy ordenando una investigación completa sobre la documentación proporcionada por Oak Estates HOI. Si se confirma la evidencia de fraude, este asunto se remitirá a la oficina del fiscal de distrito. La postura perfecta de Karen se desplomó. Parecía que se iba a desmayar cuando la gente comenzó a salir. La señora Jensen, una residente anciana de la HOA, se me acercó. No tenía idea de que estaban haciendo esto. Dijo en voz baja que muchos de nosotros no sabíamos que solo queríamos casas bonitas. Entiendo. Le dije que no se trata de castigar a los residentes, se trata de detener el liderazgo corrupto. El representante del desarrollador me estaba esperando afuera. Parecía nervioso tirando de su corbata. El señor Davis dijo extendiendo su mano. Quiero dejar algo muy claro. Fuimos engañados por la HOA. Nuestra empresa compró ese terreno de buena fe. No teníamos idea. La tierra no era de ellos para venderla. Estudié su rostro tratando de decidir si estaba diciendo la verdad. Sus excavadoras destruyeron cultivos que habrían alimentado a cientos de familias. Dije que hizo una mueca. Queremos arreglar esto. Estamos planeando demandar a la Asociación de Propietarios, pero preferimos trabajar directamente con ustedes en una solución. Pensé en todas las personas que dependían de mis trabajadores. Agrícolas, restaurantes, locales, familias. Pelear tomaría años. Tal vez había otra manera de ir a la granja mañana. Sugerí, tengo una idea que podría funcionar para ambos. Mientras caminaba hacia mi camioneta, Karen pasó furiosa flanqueada por su abogado. Se detuvo cuando me vio sus ojos llenos de odio. Esto no ha terminado ella, siseó. Crees que has ganado, pero mi esposo juega golf con el alcalde. Tenemos conexiones, no puedes imaginar. Solo, sonreí con calma. Tal vez quieras guardar tu energía para tu defensa legal. Karen, escuché que los cargos por fraude pueden ser bastante estresantes. Su rostro se puso de un alarmante tono rojo. Por un momento pensé que en realidad podría dar un puñetazo allí mismo en las escaleras del juzgado. En lugar de eso, me señaló con el dedo. ¿Te arrepientes de esto? Nadie se burla de mí mientras ella. Richard se alejó sigilosamente quedándose atrás con una expresión de pánico. Noté que las cámaras de noticias capturaban todo. La amenaza de Karen acababa de ser transmitida a todo el condado. Tom apareció a mi lado. Los otros miembros de la Junta ya están hablando de celebrar elecciones de emergencia. Susurró. Nadie quiere hundirse con el barco de Karen. Asentí mirando la figura que se retiraba de Karen. Había ganado la primera batalla, pero la guerra no había terminado. Todavía necesitaba recuperar mi tierra, y Karen no se iba a rendir fácilmente. Pero por primera vez en semanas sentí esperanza. A veces la justicia prevalece, especialmente cuando controlas el suministro de agua. No creerás lo que pasó después. 6 meses después, estaba parado en mi campo del este, mientras el sol de la mañana brillaba sobre los cultivos descubiertos. Las excavadoras que una vez destrozaron el legado de mi familia habían desaparecido. En su lugar, los agricultores trabajaron la tierra que me habían devuelto todos los 1.700 acres.
El juez había desechado los papeles de venta falsos y ordenó que me devolvieran todo. «Todavía no puedo creer que ganamos», dijo mi esposa apretando mi mano mientras pasábamos por alto nuestras tierras de cultivo restauradas. «No solo ganamos. Dije que todo cambió la mañana después de nuestra victoria judicial». Mi teléfono explotó con llamadas de reporteros. La historia de una asociación de propietarios que intentaba robar una granja familiar. ¡Qué nervios! Personas de todo el país enviaron mensajes de apoyo. Algunos incluso enviaron cajas de verduras de cosecha propia como muestra de solidaridad con los agricultores. Karen y sus amigos de la Asociación de Propietarios no pudieron esconderse del foco de atención. El equipo de cámaras acampó afuera de sus elegantes casas preguntando por el dinero de soborno que habían tomado. Richard se derrumbó en la televisión en vivo admitiendo que habían planeado todo en reuniones secretas y champán. Pensamos que a nadie le importaría Old Farm. Sollozó en el micrófono, pero a la gente le importó mucho. 3 semanas después de la decisión del tribunal, recibí una visita sorpresa del desarrollador. El nuevo director ejecutivo, su antiguo jefe, había sido despedido por el escándalo. «Cometimos un terrible error», dijo sentada en la mesa de mi cocina. «Nuestra empresa nunca habría avanzado si hubiéramos sabido la verdad». Empujé un plato de galletas recién horneadas de mi esposa hacia ella. «¿Qué pasa ahora con su empresa?», sonrió. «Por eso estoy aquí. Tenemos una idea diferente. ¿Consideraría vender solo 50 acres legalmente esta vez por algo que podría ayudar?». En lugar de casas de lujo, todos propusieron construir una instalación agrícola moderna en un pequeño rincón de mi propiedad. Esto crearía empleos y procesaría cultivos de granjas de todo el condado, incluida la mía, además de que financiarían un centro de educación agrícola donde los niños de la ciudad podrían aprender de dónde provienen sus alimentos, y la EOAS, Asociación de Propietarios de Viviendas de OH. Pregunté con cautela que no tendrían control sobre nada de esto. Prometió. De hecho, la siguiente reunión de la Asociación de Propietarios no se parecía en nada a las anteriores. Tom Baker, mi vecino que en secreto trató de advertirme, había sido elegido el nuevo presidente después de que Karen y la mitad de la junta renunciaran en desgracia. Los miembros restantes votaron unánimemente para aprobar mi nueva operación agrícola y crear una zona de amortiguación entre nuestras propiedades. La mayoría de nosotros nos mudamos aquí, porque amamos la sensación del campo. Tom explicó mientras caminábamos juntos por el límite de la propiedad que nunca quisimos destruir, lo que hace especial a este lugar. Los cargos criminales contra Karen y Richard avanzaron. El fiscal de distrito había encontrado transferencias bancarias que mostraban exactamente cuánto dinero había llenado sus bolsillos del trato de tierras falso. Karen tuvo que vender su gran casa después de que su esposo se divorciara de ella por el escándalo. A veces la veía pasar conduciendo por mis campos. Su rostro se contorsionó por la ira cuando el verano se convirtió en otoño. Comenzamos la construcción. El nuevo centro de procesamiento. Los agricultores locales vinieron a celebrar trayendo pasteles y guarniciones hechos con sus propias cosechas. Incluso los residentes de Oak Estates se unieron, incluidos muchos que admitieron haber sido intimidados y callados por las amenazas de Karen de multas masivas. Mi abuelo era agricultor. Un señor mayor del complejo me dijo que odiaba lo que intentaban hacerte para el invierno. Algo notable había sucedido. La división entre la comunidad agrícola y OACT comenzó a sanar. Creamos un mercado agrícola semanal en el espacio entre nuestras propiedades. Las familias del complejo se inscribieron para las acciones de los cultivos, pagando por adelantado las cajas de productos frescos durante la temporada de crecimiento. El problema de los derechos del agua también se resolvió. Redactamos un acuerdo justo que garantizaba suficiente agua para mis necesidades agrícolas y culturales y para sus hogares. A cambio, los estatutos de la HOA se cambiaron permanentemente para proteger las actividades agrícolas de las quejas. Un año después de nuestra victoria judicial, organizamos un festival de la cosecha comunitaria en los mismos campos que casi habían sido robados.
Los niños tanto del complejo como de las familias agrícolas corrieron juntos por un laberinto de maíz, mientras sus padres charlaban con sidra de manzana, mientras Sunset pintaba el cielo de naranja. Me encontré de pie junto a Tom. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si se hubieran salido con la suya? Me preguntó. Miré a la multitud disfrutando de la comida cultivada en esta misma tierra. Pienso en ello todos los días, pero luego recuerdo algo importante. ¿Qué es eso? ¿Qué preguntó? La gente olvida que las casas elegantes y los céspedes perfectos no alimentan a nadie. Esta tierra no solo produce cultivos, cultiva comunidad. Thomas sintió pensativamente. Karen nunca entendió que solo veía signos de dólar. Vi a mi hijo mayor, enseñándole a un adolescente de pelo castaño cómo conducir nuestro tractor más pequeño. Ambos riéndose. ¿Sabes cuál es la mejor venganza? Dije sonriendo al verlo pasar todos los días, ver lo que casi destruyó, no solo sobrevivir sino prosperar, y saber que mientras ella lo perdió todo, todos ganamos algo mejor esa noche. Cuando mi familia se reunió alrededor de nuestra mesa llena de comida que habíamos cultivado nosotros mismos, me di cuenta de que la asociación de propietarios me había dado accidentalmente algo precioso. Habían tratado de tomar mi tierra, pero en cambio me ayudaron a mostrarle a toda una comunidad por qué esta granja importa, y esa lección alimentaría los corazones de las personas mucho después de que su elegante desarrollo se hubiera desvanecido.